Continuamos en Abierto por Vacaciones. Tras estos minutos de descanso, como siempre, comenzamos el segundo bloque del programa de hoy. Continuamos hablando de actualidad, de temas de todo tipo, como saben, tratamos ahora en verano, tanto sociales, culturales, ciudadanos, políticos, institucionales. Todo tiene cabida aquí en Abierto por Vacaciones, tanto en nuestros estudios como fuera del plató, haciendo estos reportajes. El tema que nos trae ahora, bueno, pues es un tema bien conocido por esta casa y también por todos vosotros, ¿no? A través de las cámaras, pues puntualmente os vamos informando de las asambleas y de las decisiones, litigios también en muchos casos, de la Fuente Principal y Pozo de Contreras, ¿no? Las distintas asociaciones que tienen. Ahora son comunidad de regantes ya de hace meses, incluso no sé si han cumplido ya algún año. Fuente Principal y Pozo de Contreras, donde, como saben también, bueno, pues hay ciertos comuneros o ciertos usuarios y representantes que no están de acuerdo con algunas de las decisiones o de las formas de hacer las cosas, y precisamente dos de ellos nos habían pedido ya de hace algún tiempo que querían responder precisamente a algunas declaraciones de la Junta Directiva, con la presidenta Encarnita Hidalgo a la cabeza de, bueno, pues de las últimas declaraciones que han hecho a través de los medios de comunicación y también a esta casa en particular, alguna entrevista que le hemos hecho. Tenemos con nosotros a Miguel Cerdá, que es representante de usuario de esta comunidad de regantes. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego. Y tenemos también otro representante de usuario, como es Francisco Tauste. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no es la primera vez que venís, pero en este caso, bueno, pues habéis querido, digamos, aglutinar algunas respuestas varias, ¿no? Después de varios hechos o varias declaraciones que se han dado, y nos pedís precisamente que queréis puntualizar o dar vuestra versión, ¿no, Miguel, de algunos hechos acontecidos en los últimos meses? Sí, bueno, es que venimos oyendo las manifestaciones que hace Encarna Hidalgo en los medios de comunicación, y puesto que estimamos que no son ciertas, pues hay que puntualizarlas, ¿eh? Ella, yo le he oído decir que en sus asambleas puede hablar todo el mundo, y es rotundamente falso, no deja hablar. Incluso a la hora de votar ciertos puntos del orden del día, de los que motivan la convocatoria de la asamblea, bueno, pues no hay fase de deliberación, simplemente se pasa a votar, sin más. Entonces, pues lógicamente eso hay que decirlo también, porque es muy grave. Esto vamos a hacer un poco de memoria, porque la gente también por la calle nos lo va diciendo, ¿no? El litigio, digamos, que hay en la Fuente Principal y Pozo de Contreras con ciertos usuarios, no solo vosotros, sino también esto ha ido un poco, ha habido varios sectores, incluso la Junta Directiva que hay ahora, antes era la oposición la que se oponía a la antigua Junta Directiva, acusaban de lo mismo que estás diciendo ahora, de que no se podía hablar, de que incluso se recibían las cartas en domicilios particulares, que no se hacían las asambleas legales. Esto estamos hablando de antes de que se fundara la comunidad de regantes, de cuando estaba la SAT, bueno, la Asociación San Juan Bautista también se creó a raíz de esto. Hablamos de hace ya varios años. Vosotros, este problema empezó, Miguel, haznos memoria, ¿cuándo empezó, cuando ya estaba esta Junta Directiva con Encarnita Hidalgo? No sé si era Encarnita o estaba de secretaria, ya no sé si, creo que estaba de secretaria, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto con vosotros? No, mira, esto viene motivado, nos remontamos, fue a julio del 2009. Sí, julio del 2009. Se convoca una asamblea por los miembros de la SAT para poner de manifiesto que se había conseguido una concesión con unos pozos que se hicieron. En fin, se pasaba de lo que eran aguas temporalmente privadas al régimen de concesión. Se modificaba el perímetro regable, podrían regar gente que no era propietaria de agua con gente que sí lo era, pasaban a ser todos usuarios, y eso obligaba a ir al régimen de concesión, pero allí ocurrió algo. Allí, bueno, pues se dijo a cómo se iba a pagar el agua. Y eso pues motivó pues mucha discordia, porque claro, a los propietarios quien tiene que fijar el precio serán las dos partes, no va a ser una sola la que te diga cómo te va a pagar el agua. Ahí surgió el conflicto, a ver a cómo se va a pagar el agua.
y de pagarla a 900 euros que se iban a pagar al principio, se llegó a un acuerdo condicionado a la aprobación de una asamblea posterior de que lo pagarían a 1.800, aparte de otras variables más, de otros puntos, y se pasaba al régimen de concesión. ¿Quién aprobó eso? ¿La SAT, la Junta Directiva de la SAT es que o toda la asamblea? Aquella propuesta de acuerdo, que la suscribí yo porque era el abogado en aquel momento, y yo quería exponerle a una asamblea y decir cuáles eran las razones por las que había que suscribir, entendía que había que suscribir aquel acuerdo porque se iba a pasar al régimen de concesión en el momento en que tú metes propietarios de aguas con otros que no lo son. Entonces, no se me dejó explicar el tema y no se aprobó. Yo lo impugné en aquel momento, incluso en el juzgado, porque entendí que me parecía que era muy grave. ¿Y el presidente era José María Pérez? No, estoy hablando, era presidente de la SAT Dionisio Fernández, y de la asociación era Manuel Precioso. Bueno, entonces yo, cuando no hay confianza ni respeto, yo entiendo que no puedo seguir trabajando y renuncié a seguir defendiendo aquel tema. Ahí estamos viendo imágenes pero, de esa época, sí. Pero, lógicamente, yo lo que no voy a renunciar es a defender lo mío, porque entiendo que se me difamó y que el cliente tiene que ser leal con el abogado y el abogado leal con el cliente, pero no me pueden negar nunca el derecho a defender lo que es mío y de mi familia. Hasta tal punto eso es así que hoy, por ejemplo, han excluido lo que son las parcelas de mi mujer y el agua de la familia de mi padre. Lógicamente, yo voy a seguir defendiendo esto, voy a defender lo mío. Y aquí, o jugamos todos o la baraja se rompe. Entiendo que en Carne Hidalgo está siendo utilizada, no de ahora, sino ya desde hace tiempo, de unos señores que tenían una empresa de ingeniería que se llamaban CLAD, no sé si esa sociedad hoy existe o está liquidada, pero siguen ahí, porque aquí han ocurrido cosas que, aunque no las han contado, yo sé que han ocurrido. Han tenido reuniones en Madrid con la directora general del agua, que está por encima del presidente de la Confederación, porque el trasfondo de todo esto es que está muy claro que hay que ir al régimen de concesión. Es cuestión de tiempo, por varias razones. ¿Régimen de concesión de aguas públicas? ¿Qué significaría o qué eso significa, vamos a ver, la ley te dice que cuando hay una modificación de características esenciales del aprovechamiento, tienes que ir al régimen de concesión de agua. Es decir, las aguas pasan a ser públicas y tienes que obtener una concesión administrativa. Entonces, ahí cada uno tiene el agua que necesite para regar. ¿Y qué motiva ir a ese régimen de concesión? Pues el criterio de la Confederación siempre fue que cuando tú unías a gente que era propietaria de agua con gente que no era titular de agua, propietarios, pues hay un cambio de titularidad y te obliga a ir al régimen de concesión, dice el artículo 144 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Es más, también cuando cambias el punto de captación del agua, se hacen unos pozos, estás obligado a ir al régimen de concesión. Es que aquí hay un problema, es que en la resolución de inscripción del año 2006 de las aguas privadas te decía que tenías un pozo, que era el pozo de Contreras, con 30 litros por segundo, y un manantial con 150 litros por segundo, y eso no es cierto. El pozo no sale agua ninguna, hubo que hacer unos nuevos pozos. También se cambiaba el perímetro regable, y aparte, por si faltaba poco, aparte, por ley, hay un plazo, que ciertamente es más largo, que las aguas pasarán a ser aguas públicas y habrá que pasar al régimen de concesión. Es decir, que lo mires por donde lo mires, en el corto plazo o en el largo plazo, las aguas terminarán siendo públicas y habrá que ir a eso. Y habrá consecuencias, ¿no? Sí, según vuestra... Claro.
Sí, quería preguntar a Francisco también, que no lo tenemos aquí, bueno, está explicando, lógicamente, tenéis algunos intereses comunes, otros, bueno, en este caso, lógicamente, cada uno tiráis a lo vuestro, a la defensa, aunque también aquí hay unos intereses colectivos, ¿no? Aquí habéis tenido problemas, en el caso vuestro de Miguel también, incluso ahí de no dejaros entrar sí, bueno, yo quería Francisco, tú seguir... creo que también has tenido algún cambio de parecer, ¿no? Con la actual Junta Directiva. Sí, bueno, antes de entrar en materia de lo que es ahora la comunidad de regantes de la fuente principal de Llín, quiero volver al primer tema que había empezado, que es al origen de por qué está todo este conflicto y demás, ¿no? Porque nos estamos remontando ya hace 7 años que llevamos de litigio y demás, cuando en julio del año 2009, como bien ha dicho Miguel, bueno, pues se nos presentó allí un proyecto sin habernos explicado nada a todos los agricultores de la zona y gente que no eran agricultores, es decir, el mero hecho de tener tierras, bueno, pues nos agrupamos ahí, se constituyó una SAT y nos presentaron aquella mañana un proyecto que, bueno, nos lo querían meter a la trágala, como se quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, pues dio la casualidad que Miguel por un lado, yo por otro, nos cruzamos, que lo tengo que decir públicamente. Hoy por hoy me arrepiento de aquella mañana haberme cruzado con Miguel, porque yo, mi padre en este caso, y el ya fallecido Rafael Gallar, fuimos las dos personas que junto con Miguel fue un contencioso, ¿no? La primera denuncia en la Confederación para denunciar aquellos hechos. ¿Que te arrepientes, quiero decir, de esa denuncia que hiciste? Sí, me arrepiento totalmente, porque si aquella denuncia no se hubiese puesto, no se hubiese creado a raíz de aquella denuncia, porque a raíz de aquella denuncia 6 o 7 personas fundamos la asociación, que fue con la que fuimos captando a más gente para conseguir fondos para la asociación San Juan Bautista, que ahora sigue vigente. Sí. Exactamente, de la cual me han expulsado en cuanto han tenido la oportunidad. Tú has sido fundador y ahora mismo estás fuera de... Sí, bueno, a mí bendita la hora que me hayan expulsado, pero bueno, que sigan con su asociación. Lo que quería decir es que me arrepiento porque en aquella época decíamos que aquel proyecto podría ser malo o bueno. Sí es cierto que nos presentaron un proyecto de 6 millones de euros o 5 millones de euros, y conforme lo ves de golpe, pues dices, joder, qué carísimo. Pero si tú ahora te pones a pensar en el paso del tiempo, que han transcurrido ya 7 años, y ves cómo estaba la fuente en aquella época y cómo está la fuente en esta época, pues es que no hemos avanzado nada. Solo estamos avanzando en litigios, en más litigios y los que van a seguir viniendo. Entonces sí que tengo que hacerlo público, que sería caro o sería barato aquel proyecto. Pero si aquello hubiese salido para adelante, ahora mismo el riego por goteo seguramente era una realidad. Y a vista de lo que viene por las informaciones que estamos escuchando por prensa, porque en las asambleas no se habla nada de eso, pues creo que vamos abocados a nuevos litigios. Porque es que precisamente la Junta Directiva que preside la señora Encarna Hidalgo está cometiendo los mismos errores que cometió el señor Dionisio Fernández. Eso te iba a preguntar. No, se supone peores. Se supone que la comunidad de regantes y la actual Junta Directiva presidida por Encarna Hidalgo, como dices, lo que quería era evitar o darle una vuelta de tuerca a lo que había antes, de no dejar hablar a la gente, de dar voz a todos, de que todos se debatieran en asamblea, y vosotros ahora me estáis diciendo aquí que no es que no lo haya conseguido, sino que está haciendo lo mismo. Inclusive peor, porque venimos de una mala experiencia. Es más, en la última asamblea asistieron apenas 50 personas, pero tú miras el acta y consta como que asistieron 177. Se dedican de ir casa por casa a gente mayor, gente que no asiste a la asamblea, para encima aprobar, como recientemente han hecho, una modificación de estatuto con el fin de intimidar y coaccionar a la gente. Tú puedes ir a esa asamblea representando a varios comuneros, entiendo. Sí, claro, ¿no? claro. Pero que trabajo... haya 50 personas, tú puedes ir representando a 3, con lo que se triplicaría la... Pero es que no se sabe quién está presente allí ni quién está representado. No te lo especifican ni se lee al principio de la asamblea. Nada. Tú ves un acta y tú no sabes quién ha asistido y quién no ha asistido. Simplemente asisten 170 comuneros, representados o físicamente. Pero...
Ellos nos dicen, en Carne Hidalgo en este caso, que los litigios, había varios, incluso algunas peticiones a la Confederación, que también dice que están terminadas, y la última vez que creo que vino a esta casa nos quería leer la última sentencia favorable hacia la comunidad de regantes, y donde decía que se acaban los litigios, ¿no? que habían puestos, y también se decía que por parte de todos los usuarios, representantes, había muy buen clima, que estaban todos a una, a excepción, no os nombraba a vosotros, eso sí que es cierto, a excepción de 2 personas que siempre, bueno, pues yo no sé si os dais por aludidos, pero bueno, decía 2 personas que había tenido problemas y que siempre estaban un poco en contra de esas decisiones. Yo quería que me preguntarais por qué estáis en contra de esas decisiones y si es verdad que solo sois vosotros o consideráis que hay más gente que también tiene una voz crítica contra esta junta directiva. Vamos a ver, hay más gente. Otra cosa es que a la hora de ir a las asambleas lo digan o no. Pero los litigios no van a parar, entiendo yo, porque es que la gente no se está enterando realmente de lo que pasa. Mira, ellos celebran una asamblea y seguidamente le mandan un resumen de la asamblea. Un resumen de pues, a los 15 días o al mes. Resumen a tu casa. Un escrito, resumen, ¿no? Una sí. Carta. Una hoja sin firma ni nada. Se pone un recurso. Que también recibís vosotros, entiendo que se envía a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, entiendo que sí. Unas sí, otras no. A mí me han llegado, no sé a qué habrá pasado. Se recurre. Una vez que leen el recurso, redactan un acta. Un acta que entendemos que en muchos aspectos no se corresponden con lo que ha pasado en la Asamblea, pero que se acomoda para desvirtuar las alegaciones del recurso. Cuando han pasado muchos meses después de eso, de haber presentado el acta, ese es el acta que se presenta para su aprobación en la siguiente asamblea, pero ya la gente no se acuerda de muchas cosas de las que allí se hablaron y que en algunas cuestiones tienen su relevancia. Y es importante. Claro, yo ante eso y ante el maltrato que se recibe por los que son disidentes, pues no lo tengo por qué tolerar, entiendo. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo se han hecho las desenvolturas últimamente? Bueno, perdona, yo me gustaría primeramente, como ha comentado que había algún litigio. Ahora mismo, bueno, administrativamente no sé si la asociación Gesto Solidario hay uno abierto. Tiene alguno. Ahora mismo lo que hay son dos pleitos personales. Los dos precisamente son puestos por mí. Uno fue porque me expulsó de la asamblea por hacerle una pregunta, y otro litigio porque le reclamo a la asociación un dinero que me niegan, que yo en su día hice una serie de gastos cuando estábamos en la asamblea, y bueno, pues tengo ahí dos pleitos pendientes. Entonces, bueno, personales son esos, administrativos pues ya es Miguel el que te puede comentar. Precisamente porque bueno, recordemos que los últimos temas de las asambleas cuentan con su propia seguridad, ¿no? Sí. Creo que te invitaron a salir, ¿no? No, a mí literalmente, lo que pasa que tengo que reconocer que son muy hábiles, han enturbiado perfectamente la situación, y claro, cuando tú vas a la justicia, el juez no sabe realmente el fondo o el espíritu de los hechos, no los conoce. Entonces, en enturbiar la situación han sido muy hábiles. En un primer momento el juez ha archivado mi causa, pero bueno, se ha recurrido y mi causa va a ir hasta las últimas consecuencias. Y tengo que decir aquí públicamente ahora el motivo porque ella a fecha de hoy todavía se ha negado a decirlo en una asamblea. Bueno, mire, yo tengo un pleito pendiente con Encarnación Hidalgo porque desde el primer momento que, por cierto, comenzó la andadura la comunidad de regante en el año 2014, el 19 de julio, esa primera asamblea constitutiva, la señora Encarna Hidalgo salió como presidenta, y en aquella asamblea se abordó un tema que era el de contratar una asesoría, pues para como cualquier comunidad de aquí de Ellín o cualquier SAT, que lo hacen todas. Pues yo pertenezco a otras comunidades de regantes en otros sitios y todos nos guiamos con una asesoría. Bueno, pues aquel día se planteó el tema de una asesoría, pero bueno, manipularon el tema que aquello iba a valer mucho dinero y era mejor alquilar un local. ¿Qué mejor alquilar un local que el suyo propio? Es decir, el de su propiedad,
y ponerle un módico precio de cercano que estamos rondando con gasto de luz y agua entre 500 y 600.000 pesetas anuales. Nos hablas del local donde han hecho Correcto. las últimas ruedas de prensa que hemos asistido, que está en la Plaza Nueva. Correcto. Un local que se dijo que se podría alquilar, pero no se dijo quién era el propietario. Claro, en cuanto tenemos conocimiento de quién es el propietario, lo llevamos como punto en el orden del día en la asamblea para solicitar ese tipo de información. A día de hoy, después de que se le han mandado varios escritos en todas las asambleas, ella no quiere contestarlos. No, por precisarte, me acuerdo que a los medios, porque le hicimos una pregunta a los medios de comunicación sobre esta acusación vuestra, sí que respondió que se había hecho por ahorrar dinero a la asociación, de que se había visto varios locales, eran todos muy caros y que ya su familia tenía uno y había puesto un precio más rebajado que otros que había similares. Yo tengo un local que seguramente, si la comunidad lo estima oportuno, lo puedo ceder bastante más económico que el dinero que ella está cobrando actualmente, seguramente. El tema es que el tema principal es que las ordenanzas y estatutos de la Comunidad de Regantes, la primera premisa que dicen en el artículo 11, creo recordar que es, en el apartado C, dice textualmente que cualquier comunero que quiera ostentar cargo alguno en la Comunidad de Regantes no puede tener contrato pendiente con esta comunidad. Es decir, si tú quieres ser la presidenta, tú no puedes tener contrato con la comunidad porque te estás lucrando indirectamente. Pero ya no estoy hablando del tema legal, estoy hablando ya del tema moral, que desde el primer momento has escondido que el local ese era tuyo. Y hemos tenido que ir a los tribunales para poder sonsacártelo. Es más, a mí se me expulsa de la asamblea, y están los testigos, por eso vamos a ir hasta el final, porque sí es cierto que precisamente al modificar las ordenanzas, que nada más que se pueden hacer 2 preguntas. Y aquí el fondo de la cuestión fue... 2 preguntas por punto. Sí. Y aquí el fondo de la cuestión fue el siguiente. Yo hice una pregunta cuando comenzó la asamblea, que solicité que viniera en el orden del día la información del local, y se me negó. Me dijeron que en ruegos y preguntas. Bueno, pues yo en ruegos y preguntas me levanté educadamente y dije, señora, ¿me puede decir usted de quién es la propiedad del local de esta comunidad? Y me dijo, esa pregunta ya ha sido contestada en otra asamblea. Digo, ya señora, usted en la asamblea anterior dijo que el local era de su marido, cosa que es falsa, no, porque están ahí las notas simples que el local es suyo. ¿A nombre de...? Sí, a nombre de Encarnación Hidalgo Roche. Y entonces yo le repliqué, le dije, sí, Encarna, usted, señora presidenta, usted dijo esto, pero yo es que quiero que conste en acta y por favor le vuelvo a repetir la pregunta. Y como no ha constado en acta y hay mucha gente que no lo sabe, ¿me puede repetir la pregunta de quién es el local, la propiedad del local? Y automáticamente dijo, seguridad, échenlo. Llegaron los guardias de seguridad, me cogieron del brazo, evidentemente no iba a poner resistencia, porque si no sí que... Pero eso que nos estás diciendo, eso no es motivo de expulsión. Bueno, pues eso es lo que ella hace. Pienso yo, ¿no? Hacer una pregunta y... Pues eso es lo que... Si no fue con un mal tono, fue con algún... Nada. Y ese fue el motivo. A raíz de ahí, bueno, que a Miguel en esa precisa asamblea que la estaba grabando y la grabadora hacía interferencias y lo echaron, pues ese es el tema que nosotros... No es que me echarán. Bueno, que te saliste. Sí. Bueno, a raíz de aquello nosotros... Esa asamblea no la acabaste ninguno de los dos. Sí, yo Bueno, sí. tú volviste a entrar. Sí, bueno, a mí ya me echaron. Simplemente apagué la grabadora, le quité las pilas, se las dejé allí sin pila. Para demostrar que no iba a grabar. Sí, a mí... Y entonces, bueno... Porque no está permitido, según ellos, grabar las asambleas. No hay cobertura legal para prohibir eso. El tema es que por eso nosotros solicitamos el tema de poder grabar las asambleas, no para tenerla yo en mi casa. Sí, de hecho también hay que decir que muchas veces nos habéis pedido, tanto vosotros como ellos, que vayamos nosotros a grabar. Nosotros, claro, lógicamente a nivel particular no podemos ir a grabar todas las asambleas, aunque sí que es cierto que vosotros, para tenerlo todo reglado, sí que es verdad que nos habéis pedido muchas veces ir a... Es que es indignante, y como lo puedo probar, es indignante que nosotros todos los recursos los hacemos más que nada por conseguir las actas. Las actas nosotros las solicitamos todos los meses del año. Todavía no nos han facilitado. Todo lo que tenemos es a través de la Confederación. Entonces tenemos que recurrir para que ellos manden las actas. Pues bien, es indignante que tú te veas en un acta que Francisco Tauste Galera, no me da vergüenza en decirlo,
que paso todas las asambleas, en todas, viene que Francisco Tauste Galera no para de interrumpir e insultar a la gente. Y tú no niegas eso. Hombre, porque intentamos grabarlas. Lo que pasa es que se van acumulando los detalles. Evidentemente a las asambleas va gente que no hace ruido. Pero como yo pruebo... Porque, mirad, como bien ha dicho antes Miguel, la asamblea que se celebró el 5 de abril, posiblemente, fueron unos 50 o 60 personas. Cuando se celebre la próxima en el mes de diciembre, habrán transcurrido 8 meses. Y seguramente a esa asamblea irán o gente que fue o gente que no fue. Es decir, irán seguramente a la siguiente asamblea del mes de diciembre, irá gente distinta a la que estuvo en el mes de abril. Bueno, pues la gente del mes de diciembre aprobará el acta que se celebró con la asamblea del día 5 de este mes pasado de abril. ¿Quién se va a acordar de lo que en aquella asamblea se dijo? ¿Quién se va a acordar? Ya tienes que tener una mente capaz, exagerada. Cuando ni más, somos los que somos un poco más jóvenes. ¿Y eso habéis llegado vosotros a pedir que se cambie, esa forma de aprobar las actas, o es la forma tradicional de aprobar las actas en las asambleas? Mira, un dato para ver el nivel de ineptitud de esta junta directiva. Llevo solicitando que se cree un correo electrónico para ser más hábiles en las comunicaciones. Bueno, pues todavía no lo han creado. El otro día les mandé un correo electrónico personal y lo que me contestó el señor secretario, el señor Gambín, que no le molestase. Digo, oiga, que tengo que presentarle un documento y fui a la sede y han puesto que se han ido de vacaciones. Por cierto, ya de paso lo digo, están de vacaciones, ese mes no lo cobrarán. Esto es una comunidad de regantes, una corporación de derecho público, váyanse ustedes, pero quédese alguien de guardia un día a la semana para que se puedan presentar documentos. Y así, pues ahora podremos entrar ya en más detalles de la envergadura de los proyectos que por lo visto quieren hacer. ¿Qué pasa con estos proyectos? Eso os iba a preguntar, porque tú nos hablas, Miguel, de que esto no ha acabado ni mucho menos, de que van a haber litigios por medio, entiendo que muchos de ellos relacionados con estos proyectos. Mira, partiendo de que las cuotas, si hay unas obras hidráulicas nuevas que haya que hacer, se fijan en atención al agua que tú tengas adjudicada, y teniendo en cuenta también que las desenvolturas han sido utilizadas para adjudicar agua, es decir, se ha empezado la casa por el tejado. Lo lógico, lo normal, es que haya que se abra un periodo para adjudicar las horas de agua. Y una vez que ya estén adjudicadas, con arreglo a lo que hayas solicitado y lo que necesites, se hagan las desenvolturas. Es decir, se hagan las tandas de riego. En definitiva, te acumulen las horas de manera que tú puedas regar. Pues no, aquí se han aprovechado las desenvolturas que se han notificado el 1 de enero, se han ido modificando esas desenvolturas a lo largo del 1 de enero conforme iba protestando la gente, y no a todo el mundo se le ha respetado sus derechos de agua. Porque en mi familia hay agua y no nos lo respetan, pero es que las tierras de mi mujer, por ejemplo, las excluyen del padrón, o también de mi cuñada. ¿Y los pleitos se han acabado? Pues no. Mire usted, va a ser que no. Que no quieran que entre a las asambleas para que no pueda exponer lo que pienso, que no respeten los derechos de mi familia, ¿me voy a callar yo? Pues, ¿son a nivel particular también esos pleitos como los que nos han nombrado? Hay más gente en circunstancias parecidas, bastantes más. Pero aparte de eso, es que se dieron unos presupuestos para hacer unos embalses, imagínate, y lo fijaban el presupuesto en atención a unidades de superficie de la tierra, a cómo salía la hectárea. Pero si no se va a pagar por hectáreas, que se va a pagar por horas de agua, ¿qué forma es esa de dar un presupuesto? Yo ahí quería entrar... Y más cosas. Son embalses que no se van a poder hacer. ¿Cuántos embalses se quieren construir? Mira, es que esto es de traca, ¿no? Esto es de traca. A ver, es que como manipulan las asambleas y en cada asamblea dicen una cosa diferente, y qué mejor, sabes que en muchas ocasiones os lo he comentado, que me gustaría alguna vez y tenerla aquí a esta señora enfrente, y la verdad, como repito, que nuevamente que gracias por tener la oportunidad de poder expresarme aquí, cosa que en las asambleas nadie me deja
Inclusive tiene algún palmero de estos que van allí a aplaudirle, que hasta te interrumpen y te insultan, pero eso sí lo ve ella bien. Mira, nosotros también, lógicamente, os invitamos, pero claro, también os pedimos que lo expliquéis. Por ejemplo, tú ahora, Francisco, estás diciendo que manipulan la asamblea. Lógicamente, si haces una acusación tan grave como esa, no, es que, tienes que demostrarlo, ¿no? Sí, entre el público siempre hay palmeros que te interrumpen, que no te dejan hablar. Y lógicamente ya no pueden tener orden ninguno. A esos les da cancha. Pueden gritar y hacer lo que quieran e incluso insultar. A eso no los va a expulsar nunca. Pero al que intente hablar y ella lo interrumpa, porque es que interrumpe, no te deja hablar, y mira lo que le pasó a Francisco, seguridad, sáquenlo, fue lo que le dijo, por hacer una simple pregunta. Hablamos de los embalses. Según ellos, la Asamblea le ha dado autorización para solicitar proyectos y demás. A ver, ¿por qué digo que está manipular las votaciones y demás? Y encima, en una asamblea dicen una cosa y en otra asamblea dicen otra. Nos remontamos al 28 de noviembre del año 2014. En esa asamblea, supuestamente se presentaron los presupuestos, o se iban a presentar los presupuestos para someterlos a votación, de hacer unos embalses para la comunidad. Es decir, ¿no? Entonces, aquí los presentes, lo primero que le dijimos, oiga, antes de presentarme o de yo poder valorar un presupuesto, primeramente tendré que conocer el proyecto. Es decir, esto es como si queremos hacer una casa. Si yo quiero hacer una casa, lo primero que tengo que hacer es hacer un proyecto del terreno y saber las necesidades que tengo yo de esa casa, ¿no? Pues lo mismo pasa con el agua. Nosotros tenemos 656 o 690 hectáreas, ya no sé, rondan el perímetro regable de la fuente. Bueno, pues habrá que hacer un proyecto en función de ese perímetro. Pero al margen de eso, ¿por qué digo que se manipula? A ver, allí se presentaron unos presupuestos por entubar acequias, por hacer unos embalses y luego por limpiar acequias. Vamos a los embalses. Nos dicen que se iban a pagar a 100 y algún euro por taulla, o para la gente que sea un poco más entendida, a 1.100, dependiendo de qué tipo de embalse, íbamos a tocar a 1.100 y algo, bueno, X, por hectárea de terreno. Es decir, yo a ti te estoy condicionando de que cada hectárea de terreno que tenga sobre un embalse que se quiere construir, yo tendré que pagar X dinero, ¿no? Eso es lo que tú me has dicho y eso es lo que vamos a votar para tú tener la legitimación para pedir esos proyectos para comenzar las obras. Bien, en esa asamblea se dice eso. Oiga, señora, eso no es cierto. En esta comunidad la participación se hace por horas de agua. Es decir, cada comunero pagamos por horas de agua. Es decir, el que tiene 5 horas de agua pagará a razón de 5 horas de agua. El que tiene 3 y el que tiene 2. El que no tiene, no paga embalses. Porque este es el primer error primitivo de esta comunidad, que hemos mezclado propietarios de agua con gente que era propietarios de tierra, pero que no tiene agua. Es decir, en esta comunidad te encuentras con gente que vergonzosamente tienen 1 minuto de agua, 3 minutos de agua o 5 minutos de agua. Eso es vergonzoso, pero eso lo veremos después. Seguimos con los embalses. Bueno, en esa asamblea se dice, las balsas costarán a 1.000 y pico de euros por hectárea. Vale, muy bien. ¿Todos están conformes? Por supuesto se impugnó. En la última del mes de diciembre, la anterior a esta que se ha celebrado, no, en diciembre se celebró otra asamblea. Y claro, pues como esto es una manipulación tras otra, pues yo cuando llegó el turno de palabra le pregunté, señora, ¿usted me puede decir cuál es la manera de participación en la comunidad de regantes? Y palabras textuales me dijo, en la comunidad de regantes se paga por horas de agua. Y si alguna vez se hicieran embalses, se pusiera riego por goteo, se pagaría por horas de agua. Nunca más claro que el agua. Y se rió. Claro, luego eso en el acta no viene reflejado tal cual. Solamente viene la coletilla de que ante la pregunta de Francisco Tauste se pagará por agua. Pero eso es lo que a mí me basta para decir, a ver, tengo un acta donde usted me dice que se han aprobado por hectáreas y otra que me dice que se han aprobado por agua. ¿Cuál de las dos es la buena? ¿O eso no es manipular a la gente? Yo le entiendo que es manipular a la gente. Porque tú me has llevado un presupuesto en función de un precio que después no voy a pagar.
Y quiero advertir aquí ahora mismo a toda aquella gente que esté engañada. Si se hacen unos embalses a día de hoy, la gente que está dentro de la comunidad, que no tiene horas de agua por escritura, no va a tener obligación de pagar, porque la participación en la comunidad de regantes es por horas de agua. De hecho, la gente que entra dentro de la comunidad y que está mal regando, pues ya te he dicho antes, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, esa gente está regando o gracias a que bien le prestan agua a los vecinos, o bien aquí hay horas de agua sueltas de gente que no entra en la comunidad porque discrepa, porque otra cosa de las que tenemos que recordar, se ha constituido una comunidad de regantes, bien es cierto, sí, pero con 300 hectáreas. Quedan casi 400 que no han querido saber nada de esta señora, ni de la comunidad, y que en cualquier momento, mañana o pasado, dicen, oye, que nosotros queremos entrar porque tenemos ese derecho. Y tienen la obligación de darle servicio y agua, ¿eh? Por ir terminando, que se nos va un poco el tiempo, ¿hay algún tema más que creo que queríais hablar, ¿no? O precisar. Sí, bueno. Un poco también de otro tema. Sí, yo quería precisar el tema, como último matiz, el tema de las desenvolturas, recientemente que también las hemos impugnado, y a raíz de ahí pues vas viendo lo que dice Miguel. Ellos presentan un documento, nosotros lo impugnamos, y en función de lo que nosotros impugnamos, pues ellos cogen y se inventan actas, hacen lo que tengan que hacer con el fin de defenderse. Bueno, lo que clama al cielo, y lo voy a decir así, palabras textuales, con respecto a la desenvoltura, ya no es decir, es que lo han manipulado, es que tal o es que cual, no. Hay que tener mucha cara dura y mucha jeta para afirmar en el recurso que han presentado a la Confederación, donde ellos afirman que, punto número 1, todos los comuneros tienen sus horas de agua juntas. Miente, señora Encarna, miente. Y número 2, en el informe que presentan de recurso hacia la denuncia que nosotros hemos presentado en la Confederación, bueno, no es denuncia, es recurso, afirman categóricamente que se riegan correlativamente todos los comuneros, desde el punto de captación hasta el último bancal que hay, para que la gente me entienda. Este es el nacimiento y según horarios de la fuente, regaría esta persona, siguiente, el siguiente, hasta llegar al final, para que el agua se aproveche al milímetro. Señora Encarna, se lo vuelvo a repetir, eso es falso. El agua usted la ha distribuido como bien le ha venido, y lo mismo riega este, mañana riega este de aquí, después riega este de acá, o sea, un patibulillo. Miguel, para terminar. Sí, mira, aquí a la hora de constituir la comunidad de regantes se han cometido irregularidades. Fíjate, si de tal calibre que aquí en televisión vino Encarna Hidalgo y enseñó pues las ordenanzas y reglamentos y los 3 anexos que habían salido de información pública. El del padrón de los usuarios, el padrón parcelario y el inventario de bienes. Bueno, pues después de haber salido de información pública esos 3 anexos, el inventario de bienes ha desaparecido. Yo tuve que poner un contencioso de Paripé, la asociación, que la finalidad de la otra asociación es poder informar sin que te coarten la libertad de decir lo que son las cosas. Pero bueno, a lo que iba. El inventario de bienes ha desaparecido en la Confederación. Es decir, esta comunidad de regantes, en sus ordenanzas y reglamentos no consta que tenga el manantial, que tenga pozo, que tenga red de distribución de acequias, que eso que era de los propietarios. Pues lo han quitado. Tuve que reclamar 4 veces que se reclamara el expediente, que se completara el expediente administrativo a través del tribunal, porque no lo mandaban siempre incompleto. Es que es muy grave. ¿Y está recuperado ya ese...? Hombre, se completó y eso se va a utilizar. Yo no voy a impugnar la Constitución de Comunidades Regantes, pero sí se va a utilizar en otra serie de impugnaciones que vienen ahora. Impugnaciones y se va a abrir probablemente la vía penal. Porque aquí hay unos señores que están en la sombra, que Encarna no habla de ellos, que la están utilizando. Eso es muy claro. Son los que traían, Francisco venían con unos números que eran irrisorios, ridículos. Y luego tuvieron que enviarle una nota de disculpas a Dionisio Fernández
a José María Pérez, que sacaron también en la televisión, pero esos mismos señores han conseguido una cita y una entrevista con la directora general del Agua, repito, superior del presidente de la Confederación. ¿Hay o no hay aquí tráfico de influencias? No lo sé, ya lo veremos. Probablemente haya que indagar en esa línea, aparte de posibles falsedades documentales, a ver si las hay o no las hay. En fin, el tema está feo. Bueno, pues litigios, ¿no?, que nos adelanta ya que van a ocurrir. Nosotros, bueno, pues os queríamos dar la oportunidad, ¿no?, de que vinierais a hablar un poco de esa situación, de vuestra versión de los hechos, así que tanto Miguel Cerdá como Francisco Tauste, venga, terminamos con algo rápido. No, bueno, una simple puntualización que me hubiese gustado o me gustaría que algún día, y además lo hago público, ya le invité en su día cuando hice una rueda de prensa, que todo esto que estoy diciendo aquí, que me deje decirlo en las asambleas y si no aquí un cara a cara, con toda la educación del mundo, para que veamos cada uno en qué posición estamos. Y yo le invitaría que estamos haciendo lo que ya hicieron otros, es decir, hay que sentarse, hay que dialogar y que tenemos que tener en cuenta que llevamos 7 años perdidos, que había un proyecto en el año 2009, en el año 2009 teníamos ya un proyecto, que aquel proyecto nos lo querían meter a la trágala, pero negociando, sentándose y hablando, yo creo que todo el mundo puede llegar a un entendimiento. Y no estoy diciendo que es que yo esté a favor de aquel proyecto, porque ni tan siquiera lo conozco, pero sí estoy diciendo que si estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en su día, pues así mal vamos a ir. Por la imposición, desde luego, a ningún sitio. Y por supuesto, daros las gracias por la oportunidad esta, porque ya que en las asambleas es que, ya te digo, es que se me coarta, se me coacciona. Es más, en la última, a la primera de cambio, me amenazaron y bueno, es que no me dejaron ni hablar. Pues Francisco Tauste y Miguel Cerdá. Bueno, yo creo que ha quedado claro vuestra postura y seguiremos, ¿no? Yo creo que hablando de este tema, la comunidad de regantes, de todos los litigios que hay también, bueno, pues en diferentes criterios. Agradeceros, Miguel y Francisco, que hayáis explicado a los espectadores estos asuntos. Nosotros terminamos así, con representantes de usuarios de la comunidad regantes de la Fuente Principal y Pozo de Contreras, algunas divergencias, algunos criterios distintos a lo que tiene la Junta Directiva, que bueno, nos han explicado también en televisión y lógicamente pues queríamos también contar con la versión de ellos, ¿no?, que nos lo han explicado pues desde su postura, dando datos y dando bueno pues todo lo que está pasando y diferencia, como decimos, diferencia de criterios a veces incluso abismal, ¿no?, en ciertos asuntos. Así terminamos el programa de hoy, ya saben, todos los días de lunes a viernes, aquí abierto por vacaciones a las 9:30, no falten a la cita.